Arratsaldeon, ongi etorriak Itsas Museoan Bilbao honetara, eta eskerrik asko etortzeagatik horrelako egun hotz batetan. Es un placer estar hoy aquí con Miriam Alzuri, una persona a la que la sala de sobra le conoce, pero simplemente daré dos pinceladas, una para poner contexto a la conferencia y otra para, aunque es de sobra conocida, leer brevemente su currículum. La conferencia se enmarca dentro del programa de obra invitada que tiene el Museo de Bellas Artes en Itsas Museum desde 2018. Diferentes obras de la colección del Museo de Bellas Artes se pueden ver en Itsas Museum, buscando siempre un diálogo marítimo temático entre la obra y el lugar. En este caso, se dio la circunstancia de que el Museo de Bellas Artes realizó la exposición Familia Sota, Arte y Mecenazgo y nos pidió en la Anselmo Guinea, que tenemos en el museo, el cuadro se titula El naufragio de la chalupa Josefita, que otra vez está en Itsas Museum, y ya que nos pedía esta obra, en la sala dedicada a las creencias, a la superstición, al salvamento marítimo, se nos generaba una pequeña necesidad de buscar una obra con esa temática y muy acertadamente, desde el Museo de Bellas Artes, se nos propuso la obra que hoy Miriam Alzuri nos va a explicar, de Valentín de Zubiaurre, Por las víctimas del mar, una obra que encaja perfectamente en la temática de la sala y que creaba ese diálogo del que hablábamos, una escena que, bueno, ella nos relatará después, que quizá pueda tener una escenografía que pueda parecer antigua, pero que es una obra que nos interpela, que la mirada es actual y que generaba, como decía, ese diálogo que buscábamos. Y segunda pincelada sobre Miriam, destacada historiadora del arte, conservadora de arte moderno y contemporáneo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, museo en el que trabaja desde 1998, habiendo realizado notables aportaciones al desarrollo y conservación de las colecciones, así como a muy destacadas exposiciones temporales. Especializada en arte vasco anterior a 1936, Miriam ha centrado su investigación en figuras clave de la cultura vasca, como el crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, más conocido como Juan de la Encina, y, entre otros muchos artistas, también los hermanos Zubiaurre. En su obra, Miriam destaca la relevancia de estos dos artistas, quienes, a través de su particular visión y estilo, lograron capturar la esencia de la cultura y la sociedad vasca de su tiempo. Los Zubiaurre, conocidos tanto por su técnica como por su temática, abordaron la identidad con una profundidad que Miriam ha sabido rescatar y contextualizar en sus estudios. Entre sus publicaciones más influyentes se encuentran Juan de la Encina, de la crítica de arte, Conferencias inéditas, 1928-1954, la biografía Pilar de Zubiaurre, en la penumbra familiar, que explora la vida de la hermana de Valentín y de Ramón, una figura también clave por derecho propio, y la investigación de Miriam ayuda a iluminar la influencia y las conexiones de la familia Zubiaurre en el arte y la cultura del siglo XX. Su dedicación a la conservación y difusión del arte vasco y español, especialmente en su dimensión histórica y su contexto social, hacen de Miriam Alzuri Milanés una figura indispensable en el ámbito de la historiografía del arte en el País Vasco. Así que una ponente de excepción con una obra magnífica, así que espero que disfrutéis de la jornada. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Me siento muy abrumada por esta presentación. Muchísimas gracias, John. Y muchísimas gracias por invitarme esta tarde al Itsas Museum, a vuestra casa, para hablar de Valentín de Zubiaurre y de Por las víctimas del mar. Valentín fue un artista de muy longeva trayectoria, en el sentido de que comenzó a exponer en torno a 1900. Su primera exposición individual tuvo lugar, y digo individual entre comillas, en 1910. Digo entre comillas porque fue una exposición que compartió con su hermano. Hasta 1920, más o menos, Valentín y Ramón de Zubiaurre van a exponer casi siempre juntos. Y es después de esa fecha cuando su trayectoria se separa y hasta cierto punto cada uno va a tomar una trayectoria propia. Él nace en 1879 y va a continuar exponiendo casi hasta 2 o 3 años antes de su muerte, en 1963. Es decir, es un artista cuya trayectoria cubre prácticamente todo el siglo, toda la primera parte del siglo XX. Es un artista en la pintura vasca. Vamos a dejar 2 minutos. El micro está encendido. Decía que es un artista fundamental de la pintura vasca de las 2 primeras décadas del siglo XX
Y yo voy a tratar de centrar mi intervención, o lo que voy a contarles de Valentín Zubiaurre, en los años en los que está trabajando en torno a Por las víctimas del mar, una pintura realizada en 1914 y que entra en la colección del Museo de Bellas Artes tempranamente, en 1919. Valentín, bien, perdón. Creo que tengo algún problema para pasar las diapositivas. Les prometo que luego todo va a ir mucho más rápido y mucho mejor. Muchas gracias. Nada, que todo sea así. Gracias. Comenzamos pues con Valentín Zubiaurre. Él nace en Madrid, en el seno, dentro de una familia burguesa de muy buena posición social y muy buen nivel económico y sobre todo con muy buenas relaciones sociales. Lo vemos aquí retratado en una fotografía de pose de las muchas que hacen los hermanos a lo largo de su carrera. Saben que ellos mismos fueron aficionados a la fotografía, que practicaron entre 1895-96 y 1910 aproximadamente, y que también, como familia pudiente que era, los hermanos tuvieron acceso a las primeras cámaras de cine que se pusieron a la venta en España. A los dos hermanos les encantaba sobre todo ser retratados y poseían la capacidad de posar, de a cierto punto teatralizar quiénes eran, y disfrutaban muchísimo con las fotografías que les hacían, que les eran tomadas. Las que voy a mostrarles en esta conferencia proceden todas del fondo del archivo del Museo de Bellas Artes y han llegado allí por dos vías distintas, ambas importantes. Por una parte, por los descendientes de Pilar de Zubiaurre, la única hija de la hermana de los pintores, y por los herederos, por los descendientes de la viuda de Valentín de Zubiaurre, la familia Elejoste. Les decía que él nace en una familia pudiente en 1879. Le hemos retratado aquí al final de su vida por su hermano Ramón, en un cuadro emblemático en su momento, que forma parte de las colecciones de la Hispanic Society en Nueva York. Saben que este centro privado, vinculado a un millonario norteamericano, Arthur Huntington, cuenta con una colección espléndida de obras de artistas españoles, desde Zuloaga a Sorolla, por ejemplo. También cuenta con piezas importantes de los hermanos Zubiaurre, y en un momento dado Arthur Huntington encargó a los propios pintores que hicieran retratos entre ellos mismos. Valentín no llegó a hacer el de su hermano Ramón, pero Ramón sí les retrató. Lo vemos ya casi iniciada su gran madurez, cuando es un pintor de enorme éxito internacional y pide retratarse, como ven, como pintor, con una absoluta sencillez, sobre un fondo neutro. No hay otro detalle que nos hable de su profesión, frente a lo que solía ser habitual en otros retratos y autorretratos de pintores, salvo este perfil, este lienzo aún en blanco, suponemos, recién preparado, sobre el que él se prepararía para pintar. Les decía que nace en una familia pudiente y muy conocida de la sociedad madrileña de finales del 19. El padre de Valentín Zubiaurre es otro Valentín María de Zubiaurre, músico, un personaje muy importante en la cultura española de finales del siglo XIX. Fue un músico de orígenes muy modestos y temprana vocación musical, que con gran esfuerzo, con grandes trabajos y mucha suerte consiguió abrirse un hueco en la muy elitista y muy cerrada escena musical española de finales del siglo XIX. Valentín María de Zubiaurre era originario de Garay, una pequeña aldea, un pequeño pueblo en la provincia de Vizcaya, pero va a decidir, por una serie de circunstancias vitales, le van a ir llevando a ocupar puestos importantes dentro de la música española. Él llega a ser responsable
responsable de la capilla de Palacio Real y llega a ser también nombrado profesor de la Escuela Nacional de Música. Lo vemos aquí retratado por Alejandro Ferrand, entonces también su joven amigo. Estamos en 1874. Ferrand, como ven, lo retrata en su estudio, está elegantemente vestido y, bueno, mira, como yo creo, con alguna melancolía al espectador. Fíjense que apoya como descuidadamente uno de los brazos, el brazo derecho, sobre el piano que tiene al fondo, como si hubiera interrumpido un momento su trabajo, puesto que sobre el piano, en un atril, hay un grueso libro de partituras y una pluma, es decir, está trabajando, insisto, como si hubiera suspendido un momento su trabajo, su concentración, para mirar a quien lo está retratando. Ese año, 1874, es un año importante para Valentín Zubiaurre y para Alejandro Ferrand, porque los dos acaban de obtener una pensión de estudio en la recién fundada Academia de Bellas Artes de España en Roma. Una pensión fundamental que va a permitir a un joven que todavía no dispone de grandes medios económicos completar su formación en el extranjero. Para Valentín supone también la posibilidad de instalarse durante una temporada en Milán, que por entonces era el principal centro musical de la Italia de esos años. A su regreso a la capital española, ya convenientemente instalado, va a contraer matrimonio con Paz Aguirrezábal, a quienes les presento aquí retratada por otro importante pintor vasco de esos años, Antonio María de Lecona. En el año 1888, Lecona retrata a Paz y a su marido, lo cual también da un poco idea de la importancia social que el marido y que Paz tenían ya en esa época en Vizcaya. Paz es 21 años más joven que Valentín de Zubiaurre y también procede de una familia socialmente muy consolidada en Madrid. Hasta entonces, el marido, Valentín, ha llevado una vida, se dice, itinerante entre Garay y Madrid. Y en ese año, 1874, se va a establecer definitivamente en la capital española. Y va a dar comienzo a una muy pujante carrera musical que le lleva a relacionarse, por supuesto, con la monarquía, con los principales miembros de la nobleza y de la corte española, etcétera, etcétera. Aquí les presento dos retratos de la pareja por Valentín de Zubiaurre, el padre, retratado en 1940 de memoria, puesto que muere en 1914, y la madre. En 1879, la pareja tuvo a su primer hijo, a Valentín de Zubiaurre, que nació sordomudo. Se suele contar, o así lo han contado los principales biógrafos del pintor, que debió ser importante la decepción del padre al caer en la cuenta de que su vocación musical, su carrera musical, no iba a poder ser seguida por el hijo mayor. En 1982 va a nacer el siguiente hijo, Ramón, esta vez que también fue sordo, aunque su caso parece que no de nacimiento, sino a consecuencia de alguna caída ocurrida a muy temprana edad en el domicilio familiar. Y en 1988 va a nacer el tercer hijo, en este caso una chica, Pilar de Zubiaurre, esta vez sin problema auditivo alguno. De hecho, Pilar va a ser la encargada de recoger el testigo del padre por la música, va a dar clases de piano, va a estudiar en el Conservatorio de Madrid y aunque no va a llegar a profesionalizarse, va a ser una mujer que parte de su vida la va a consagrar también a la música. Aquí los tienen retratados ya en su adolescencia. De nuevo, los tres hermanos consiguen tener a lo largo de su carrera, hasta los años 20, hasta sus respectivos matrimonios, un álbum fotográfico muy extenso que yo creo que habla un poco de lo que les gusta, al menos a los chicos, retratarse, menos a Pilar, y a la importancia que la familia da en esos años ya a la fotografía como técnica para captar el retrato, que únicamente hasta ahora ha sido fundamentalmente pictórico. Les muestro otras imágenes de la familia a finales del siglo XIX, en el interior de su residencia madrileña,
Ya ven que es una casa burguesa en la que abundan los muebles caros de estilo, las alfombras, las comodidades. Les decía que Valentín de Zubiaurre se instala en un momento concreto en Madrid. Sin embargo, no va a romper nunca del todo los fuertes lazos emocionales y afectivos que le unen con su pueblo natal, con Garay, hasta el punto de que se hace construir en esta localidad, en cuanto empieza su carrera es ascendente, se hace construir un amplio caserón en el que la familia va acostumbrada a pasar todos los veranos. Y a la muerte del padre va a continuar la tradición por parte de los hijos y sobre todo de Valentín, que se instala en el casero en Garay por grandes temporadas, sobre todo en los otoños, para pintar. Gran parte de los personajes que aparecen retratados en sus cuadros costumbristas, son habitantes de Garay y de su entorno, de Garay, de los pueblos alrededor y de los sucesivos digamos, generaciones que se van incorporando al pueblo, a la aldea, a medida que Valentín va creciendo y va envejeciendo. Les muestro dos obras que se encuentran todavía aquí en una colección particular de Vizcaya. El de la izquierda es un biombo, las dos son obra de Valentín, en el que él es un óleo sobre tabla que representa, como ven, esa es la casona central que todavía hoy en día permanece en manos de la familia y que si tienen oportunidad de pasar por Garay encontrarán a la entrada del pueblo. Y el cuadro, que tengo una imagen muy mala, discúlpeme, es una pintura hecha ya en los años 40-50 por Valentín, recreando un poco también las reuniones familiares que tenían lugar en ese escenario durante su adolescencia. La que está en primer término es Paz, su madre, ya una mujer muy anciana en esas fechas. Y esos son algunos dibujos que forman parte también del archivo de la familia. Dibujos de Valentín tomados mientras está teniendo lugar una de las primeras reformas de la casa familiar en sus momentos. Él se instala por ahí unos días para ir supervisando cómo se reforma, cómo se adecua la casa. Está prácticamente hoy en día, tal y como la ven, si tienen oportunidad de entrar en algún momento, este pequeño dibujo de la parte inferior que se ve la gran sala central, la gran sala del edificio central, está prácticamente intacta, tal y como la vemos. Y les muestro algunas fotografías también de la familia, del matrimonio y los tres hijos tomadas a la entrada de la casa de Garay. En el jardín, la casa cuenta con un espléndido jardín, un jardín boscoso, pero digamos sembrado a la moderna, con especies de fuera, con arrietes, etc. El padre lo ven aquí sentado en un sillón a la derecha y es un anciano. Estamos probablemente a comienzos de los años 10 y Valentín María de Zubiaurre va a morir en 1914. Si reconocen a los hermanos, el que está sentado al lado del padre es Valentín y el primero por la izquierda es Ramón. Y una última foto, aquí es a la inversa, está Pilar de Zubiaurre, Valentín y Ramón de Zubiaurre. Esta última, tomada ya hace 1915, van de luto porque todavía es reciente el fallecimiento del padre. Y una última de Pilar de Zubiaurre, que es la persona de los tres hermanos que va a continuar la vocación musical del padre. Y hasta cierto punto va a ser también, hasta el matrimonio de los hermanos, el gran apoyo emocional y profesional. Pilar es una mujer que no consigue desarrollar una carrera, digamos, musical propia, pero que va a ser el alma, el gran manager de los hermanos, a los que acompañan en exposiciones por toda Europa y que gestiona además su trabajo porque es la que escribe a los marchantes, la que les escribe las críticas, habla con los posibles compradores, etcétera, etcétera. Y es una mujer además, durante toda su carrera, toda su biografía, muy obsesionada
porque los hermanos mantengan su calidad como pintores. Es de las primeras que entiende que temprano y colosal triunfo crítico y económico que los hermanos Zubiaurre tienen en el arte español e internacional durante los años 10 es en sí mismo un peligro para la calidad de sus obras, y está muy obsesionada con que la pintura de los hermanos sea hecha para durar. Se dice que los padres, que Paz Aguirrezábal y Valentín de Zubiaurre, digamos, se tomaron la minusvalía de sus hijos con un gran pragmatismo. Bueno, esto es lo que hay y vamos a ver qué hacemos con ello. Que los niños fueron educados muy tempranamente en casa con preceptores particulares, y cuando Valentín tenía 7 años fue matriculado en esa institución que ven en pantalla, el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos en Madrid, donde Valentín y luego Ramos recibieron su primera instrucción artística, recibieron una formación intelectual muy normal, muy rudimentaria, porque ofrecía una formación sobre todo en artes y oficios, pero ellos también dieron clases de dibujo, que los padres completaban luego con numerosos profesores particulares en casa, y como estaban empeñados en que los hermanos tuvieran una muy intensa, al menos una muy normal vida social, con numerosas actividades que favorecieran su expresión oral. Se dice que eran sordos, pero que podían hablar hasta cierto punto. Y los padres organizaban para ellos numerosas representaciones teatrales semanalmente, de forma que los hermanos disfrutaran del gusto de representarse en otras personas y de representar distintos personajes que les animaran a hablar, porque se expresaban no como ellos, sino como el otro, como otras personas. Aquí vemos a Valentín en una fotografía probablemente de finales de los años 8 o 9, antes de la década de 1910 en cualquier caso, ya vestido como pintor, con su traje de pintor, paleta en mano, pincel y etcétera, retratado siempre ante una fuente de luz, ante una ventana. Siempre nos referencia además a estos retratos como a los retratos velazqueños, a la importancia de la luz, etcétera. Terminados sus estudios en el Colegio de Sordomudos y Ciegos, Valentín iniciaría lo que en la época en España era una formación académica como correspondía, y consiguió entrar con 15 años en la Escuela Especial de Pintura y Escultura de San Fernando de Madrid. Un paso imprescindible para un pintor que en la España de ese momento quisiera desarrollar una carrera artística oficial, una carrera artística de mérito. No existían en España otras formas de formación reglada más que esa, que un pintor podía compaginar con su presencia, su acceso, por ejemplo, a las clases, al taller que daba un pintor. Por ejemplo, Alejandro Ferrand, a que veíamos retratar al padre en 1874, mantenía en Madrid un importante taller formativo de pintura, y Valentín de Zubiaurre iba a compaginar sus estudios en San Fernando con la asistencia al taller de Alejandro Ferrand. El paso por San Fernando, en el que entra con 15 años y consigue terminar sus estudios 3 años después, va a hacer de Valentín Zubiaurre un pintor fundamentalmente académico, es decir, un pintor que está bien formado en lo que entonces suponía la formación perfecta para un artista. Sabía copiar del natural, había aprendido a trabajar copiando ropajes, copiando modelos en movimiento. Es decir, había aprendido todo lo que necesitaba un pintor para representar convincentemente una escena, una composición. Es decir, en San Fernando un artista aprendía una serie de cosas, de técnicas, de composición, que prácticamente en 10 años la vanguardia iba a barrer, iba a ponerse de moda lo inacabado, lo finito, la espontaneidad, la rapidez en la ejecución.
Valentín se forma todavía en una tradición que lo que valora es el cuadro bien terminado, bien ejecutado, que el color sea convincente, que los árboles estén representados como uno espera que estén representados, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esa formación académica, en su caso, y también por apoyo familiar, va a ser complementada perdón, con numerosos viajes formativos por Europa que le van a dar acceso, en primer lugar, a un amplio conocimiento de la pintura que está en los museos. Valentín y su hermano van a ser dos pintores, dos grandes degustadores del arte clásico, del arte del pasado que están en los museos, dos artistas que visitan asiduamente el Museo del Louvre, que viajan a Berlín, que conocen los museos ingleses, etcétera, etcétera. Pero estos viajes formativos por Francia, por Inglaterra, por Italia, le van a permitir también saber qué está ocurriendo en el arte contemporáneo. Le van a poner también en contacto con lo que está ocurriendo en esos países en estos momentos. Y eso va a hacer que su pintura se vea liberada de los rigores, los inconvenientes que en estos años tiene ya una formación rigurosamente académica y rigurosamente clásica. Estas son algunas de las academias que realiza en los años que está trabajando, que está estudiando en la Academia de San Fernando. Son copias de modelos clásicos, de escayolas clásicas que existían en los talleres, en las aulas, que él ya ven que se apresta a firmar y a fechar además muy convincentemente, porque para él supone, todavía supone un aprendizaje. Son obras que dan muestra de su continuo aprendizaje en estos años. Son obras que nos hablan ya de un pintor que está más en 1899, que tiene ya un gran conocimiento del dibujo, del trabajo con el lápiz, que sabe cómo representar las sombras, cómo representar las calidades matéricas de las cosas, cómo hacer creíble que una tela es una tela porque tiene caída o porque tiene peso, que sabe cómo representar posturas, etcétera, etcétera. Terminados sus estudios, Valentín de Zubiaurre y su hermano iniciarían lo que correspondía a un pintor de formación académica en esa época, y sobre todo a un pintor que aspirase a desarrollar una exitosa carrera en el mundo artístico español, que era acceder a que sus cuadros fueran aceptados en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Eran certámenes artísticos que el Estado organizaba en España, también en Francia, también en París, pero en España cada 2 años, importantes porque suponían la única forma que tenía el Estado de apoyar el arte contemporáneo, y para el público el único medio de conocer, de acceder a la producción artística contemporánea, saber qué estaban haciendo los pintores, escultores, grabadores, etcétera, en ese momento. Piensen que en esos años no existe en España un comercio artístico como lo conocemos hoy en día. No hay galerías de arte, no hay marchantes, y que el arte no se compra, sobre todo el arte se encarga. Es una burguesía, una clase pudiente, la que demanda y encarga directamente a los artistas un retrato, un cuadro de composición, un paisaje, una escena cualquiera. ¿Cómo saber que un pintor merece la pena confiar en él para mi retrato, para encargarle un cuadro de altar o para encargarle una escena decorativa para mi casa? Son los premios que se dan en las exposiciones nacionales los que hacen que un artista se convierta en un artista de mérito, digno de recibir de encargos y de ser incorporado, si quiere, a la actividad artística del país con normalidad. A Valentín Zubiaurre lo encontramos participando en las exposiciones nacionales y en otras muestras colectivas que tienen lugar en Madrid en torno a 1900, pues con distinta suerte. Es decir, sin ninguna suerte, porque las exposiciones nacionales tienen lugar en edificios de Madrid, entonces enormes, y lo que ocurre en ellas es que se exponen prácticamente en una contigüidad,
sin ningún tipo de orden y concierto, unas imágenes junto a otras. Se separan las obras de arte por disciplinas, se habla entonces, de la pintura con la pintura en unas salas, el grabado, la escultura, las obras de las maquetas que hacen referencia a la arquitectura en otra sala y las artes aplicadas y decorativas en otra. Les muestro una imagen aparecida en la Ilustración española y americana en una fecha tan tardía para cualquier otro país europeo como 1904, y fíjense un poco el tipo de atrecho, de escenografía en el que son expuestas las obras y el tipo de público y en qué predisposición acude el público a ver esas obras. Yo creo que hay bueno, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitar hoy en día una feria de arte contemporáneo como es Arco, un poco el panorama que encuentra es ese, ¿no? Un acontecimiento no solo artístico, sino fundamentalmente festivo, en el que uno va a ver, a ser visto y va a sociabilizar más que a ver pinturas, esculturas, etc. La primera exposición individual de Valentín de Zubiaurre es esta, cuyo catálogo les muestro. Es la primera que comparte con su hermano. Es interesante esta primera exposición porque comienzan a llamar ya la atención de la crítica. No tiene ningún premio, pero ya la crítica se queda con su trabajo. Hasta el punto de que una revista femenina de gran circulación, como es en La Dama y la Vida Ilustrada, que se publica en Madrid, ya incluye una pequeña crónica sin ningún interés ya artístico, sin ningún tipo de profundidad crítica, pero ya ilustrada, en una época en la que circula muy poca información visual sobre las obras de los artistas, en las que no todo el mundo puede acceder a la exposición nacional, etc. La presencia de imágenes, de reproducciones de obras en las numerosas revistas ilustradas de gran difusión que se publican en España y en Madrid en esos años, tiene una importancia fundamental, porque en ese ojear las revistas, en ver las imágenes, un pintor también comienza a hacerse un nombre. Y ya ven que en fecha tan temprana como 1910 los hermanos Zubiaurre comienzan allá a despertar un poco el interés de la prensa en esos años. Son años en los que exponen en Madrid, pero también comienzan a tratar de desarrollar un intenso recorrido profesional fuera de España, y comienzan a enviar sus obras a los principales salones, las exposiciones colectivas que tienen lugar en París y en Italia, donde además son aceptadas, que curiosamente para ellos es un gran punto a su favor. Son dos desconocidos todavía en España, pero en el extranjero se comienzan ya a apreciar sus pinturas. Entre, digamos, esos viajes formativos que yo les hablaba, que tienen lugar entre 1900 y 1913, en esa época, entre 1908 y 1919, los hermanos Zubiaurre van a ser objeto de una muy importantísima campaña nacional e internacional de prensa, de forma que aparecen continuamente con artículos largos y además con numerosas reproducciones de obras en las principales revistas del momento. Sorprendentemente, una revista internacional, la londinense de estudio, les dedica un monográfico. La italiana Emporium ocurre lo mismo y cuenta ya con el apoyo de importantes elementos críticos. Uno de ellos es la persona que firma este artículo, Vittorio Pica, crítico italiano, que va a apoyar su desembarco en Italia y que va a apoyar que sus obras sean compradas, por ejemplo, por la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma en época muy, muy temprana. Es un artículo que les dedica en el año 1912 la barcelonesa revista Museum. Es un artículo de muchísimas páginas, del cual he eliminado las páginas y las imágenes que hacen referencia a las obras de Ramón de Zubiaurre, para quedarme únicamente con las de Valentín. Ya ven más o menos el tipo de obra que están haciendo en torno a 1912. Aquí hablaríamos en
por las víctimas del mar de escenas vascas, pero es cierto que el mundo castellano, que Castilla y que el País Vasco van a surtir de modelos iconográficos, de escenas, de personajes y de historias casi a la vez y en fecha muy temprana a Valentín de Zubiaurre. Juan de la Encina, que entonces es simplemente un amigo de la familia, un conocido de ellos, luego será cuñado, les dedica en 1915 un elogioso artículo en la revista España. España en esos momentos es la principal publicación, la de más nivel intelectual que existe en esos años en el país, vinculada al filósofo José Ortega y Gasset, y en la que escribe lo más importante de la clase intelectual española. Es una reseña que está haciendo de la Exposición Nacional de 1915, que para Juan de la Encina es un horror, pues digamos, un formato expositivo ya caduco, en la que Valentín Zubiaurre ha presentado unas obras importantes, pero que no ha obtenido ni un premio, y Juan de la Encina, desde la revista España, va a reivindicar a los hermanos como uno de los grandes renovadores del arte español de su tiempo. Y al lado me he permitido traerles una caricatura de Luis Bagaría, también es el gran caricaturista del momento. Sé que he estado últimamente por el museo, recordarán sin duda una muy bonita que está en la sala dedicada a Guezala, que dedica a Ignacio Zuloaga. Es tanto, digamos, el escándalo de una parte de la prensa española en ese momento en el que los Zubiaurre no ha obtenido ningún premio en la Exposición Nacional, que Bagaría también incide un poquito en ese asunto y les dedica esta caricatura sobre sus obras que también aparece en la revista España. Y este es otro número monográfico especial que les dedica su gran apoyo también en Madrid, el crítico de arte José Francés, que es digamos, el crítico de arte de todas las principales publicaciones españolas de esos años, la revista La Esfera, una revista que aparece con periodicidad semanal, mucho más popular que la revista España y que por tanto va a contribuir mucho más a la difusión de las imágenes y de las obras de Valentín Zubiaurre y de su hermano Ramón. En esos años exponen en Madrid y en Barcelona, pero también comienzan a exponer insistentemente en Zaragoza. En el año 1913 exponen en Bilbao, en la Asociación de Artistas Vascos, de nuevo aquí en el año 1915. Es decir, están ya con unas carreras que marchan viento en popa y a velocidad de crucero. Es otra página de este suplemento. Ese éxito, esa consolidación de sus carreras en los años 10 les permite también acceder al elitista mercado del retrato en Madrid y en el entorno de la corte. Este es uno de los retratos que hacen en esta época. Hija de los marqueses de Vadillo, con lo cual ellos también tienen acceso a una clientela muy, muy importante en el Madrid de su tiempo. En 1915, ya con sus carreras, como decía, a velocidad de crucero y consolidadas, los hermanos van a decidir o van a sentir la necesidad de, hasta cierto punto, independizarse de la tutela de la madre. El padre ha fallecido hace un año y van a decir que necesitan un estudio propio para trabajar y alquilan ese estudio, del que les muestro una parte. Es un piso espacioso en la calle Villanueva de Madrid, un piso de grandes dimensiones, de techos altos, de grandes ventanales, que como ven los hermanos amueblan con muchísimo gusto, con muchísimo cuidado. Está rodeado de muebles de estilo, de cuadros, alfombras, almohadones, cortinas, etc. Hacen de él un espacio confortable en el que trabajar, rodeados de sus obras y también de las obras de sus amigos pintores. Todas las que ven ahora mismo, yo creo que aquí les corresponden tanto a Valentín como a Ramón. Y en la repisa van a encontrar al fondo muchas esculturitas, cerámicas, objetos que van a aparecer continuamente en sus cuadros. La familia y los hermanos, sobre todo, son grandes amantes y coleccionan numerosas piezas de cerámica de Talavera que, si
hace mentalmente un repaso, van a aparecer en numerosos de sus cuadros. Tengo otra imagen de este magnífico estudio de la calle Villanueva, aquí junto al ventanal. Al fondo ven otro de los biombos que hacen en estos años. Y ya ven también que, bueno, se trata de la visita de un fotógrafo, por supuesto pagado, a su estudio, y vean con qué cuidado aparecen los hermanos vestidos y en que también la pose como casual que elige, ¿no? Como hojeando revistas ilustradas. El alquiler de este estudio tiene una finalidad práctica, lo utilizan como estudio de pintura, pero sobre todo lo van a utilizar también como un lugar de encuentro social, un lugar en el que, utilizando las numerosas relaciones sociales que ha tenido el padre y que tiene la madre en Madrid, para invitar, para reunir en una serie de veladas musicales, literarias, que organizan todos los sábados al atardecer, como de 7 a 9, en el estudio, veladas por las que va a pasar todo el mundo, todo aquel que es algo en Madrid. Pintores, escritores, poetas, los conferenciantes extranjeros que pasen por la capital para presentar un libro, un trabajo, etcétera, políticos todavía en ciernes, etcétera, etcétera. La lista de intelectuales españoles y extranjeros que pasan por el estudio en esos años, de 1915 y 1920, es apabullante. Luego desde Ortega y Gasset, músicos como Manuel de Falla, Lorca, etcétera, etcétera. El estudio está activo hacia 1920, aproximadamente, más o menos, porque en ese año yo les decía que los caminos de los hermanos comienzan un poco a separarse, o al menos cada uno a optar itinerarios profesionales y vitales muy, muy distintos. Ramón contrae matrimonio en el año 1917 y decide abrir un estudio propio y llevar su carrera por otros derroteros, ya apoyándose en su mujer, en Isolina Gallego. Valentín va a permanecer soltero hasta 1942, cuando ya muy tardíamente va a contraer matrimonio con Pilar Elejoste, una muy buena amiga de la familia, que va a ser su apoyo en los últimos años de su vida. Los años esenciales de su carrera, una vez que los hermanos se separan, el año 17, año 20, hasta su matrimonio, lo va a pasar en compañía de su madre. Con ella pasa también la guerra en Madrid, y apoyado también, un poco siempre apoyado mentalmente por su hermana Pilar. Les muestro esta fotografía de los tres hermanos, también una fotografía de estudio, de posado, tomada en el estudio de la calle Villanueva, uno de los sábados, en los que Pilar sí era la persona encargada de la parte musical, de dar conciertos, etcétera, etcétera. Y este recorrido apresurado por la biografía de Valentín de Zubiaurre en torno a los años 10, quisiera terminarla con esta caricatura de Antonio de Guezala, que llegó recientemente al fondo del museo. A nada que hayan retenido las fotografías, las imágenes de los artistas a través de las fotografías que les he mostrado, ya verán que la habilidad de Guezala para retratarles con dos rasgos característicos es fantástica. El de la derecha es Ramón de Zubiaurre, reconocible por esa naricilla, y el de la izquierda, con la frente más despejada, es Valentín. Quisiera centrarme ahora por las víctimas del mar. Es una obra que les decía, pintada por Valentín en 1914, que llega al museo en 1919 y que yo creo que también con el tiempo se ha convertido en una de las obras fundamentales de la colección, que representa muy bien el trabajo y las búsquedas de Valentín de Zubiaurre como pintor en esos años. Yo les hablaba antes de los numerosos viajes formativos que la familia contribuye a que los hermanos hagan a comienzos de los años 10 por toda Europa. El viaje fundamental, uno de los fundamentales para los hermanos, tiene lugar en 1913, que consiguen viajar a Londres y consiguen también detenerse una serie varias semanas en París, en una estancia un poco larga, en la que
conocen a numerosísimos pintores que están trabajando en la ciudad en esos años, pintores de todo tipo, por ejemplo. Conocen a una artista entonces en ciernes, hoy fundamental, conocen a Marie Blanchard, que en esos años está trabajando ya con una pintura más rompedora, que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ellos, y sin embargo, los hermanos, conocemos estas notas por unas anotaciones que hace la hermana Pilar de Zubiaurre, se sienten fascinados por la pintura, por lo que está intentando hacer ya esta mujer, lo cual nos habla también de unos pintores lo suficientemente inteligentes para valorar que ellos no van por ahí, pero que hay otros caminos también en paralelo al que ellos están adoptando. Y conocen también, tienen la oportunidad de conocer y de relacionarse durante unos días con Charles Cotet, este artista que ven aquí, que en esos años es una gloria viva de la pintura moderna francesa. Cotet es un pintor bretón, sobre el que no voy a extenderme demasiado, pero a consecuencia de ese conocimiento de Cotet, Valentín y Ramón van a ir a pintar también en Bretaña, y es autor de una obra fundamental en esos años del arte francés, esta que llega al museo, una de cuyas versiones llega al Museo de Arte Moderno, al Museo de Bellas Artes, perdón, en el año 1919. Esta cena de despedida. Es una versión pequeña de una obra de grandes dimensiones que ha hecho Charles Cotet a finales del siglo XIX. Es una pieza importante para nuestra colección, pero también importante en esa época, año 19, en Bilbao, para el jurado de la Exposición Internacional de Pintura y Escultura, que decide adquirirla. ¿Por qué? Porque en ese año 19 ya Cotet es un pintor fundamental para entender lo que ha sido la modernidad en el arte europeo de esos años. No hablo de vanguardia, hablo de la modernidad, de un arte que ha roto con lo académico por la forma de pintar y por los temas. Recientemente hemos podido adquirir esta otra delicia esta noche en el puerto de Camaret. Camaret es otro pequeño pueblo de Bretaña, es una obra de pequeñas dimensiones, pero que tiene mucho que ver con lo que luego van a hacer los hermanos Zubiaurre. Cotet es un pintor, les decía, bretón, que una parte de su carrera y de su trabajo ha consistido en representar, en llevar a sus cuadros la vida dura, a veces la vida miserable, la vida esforzada de los pescadores que trabajan en Bretaña y de sus familias, y de un mundo acostumbrado al duro trabajo de la pesca, por ejemplo, la pesca en el mar, pero también de las faenas con redes en la tierra de las mejilloneras, quiero decir, y del dolor asociado también al mar, a la tragedia, a los naufragios, etcétera, etcétera. Cotet es autor de esta pieza fundamental en la pintura europea de finales del XIX. Es un gran tríptico que se encuentra hoy en día en el Museo d'Orsay. Yo lo he visto casi siempre expuesto. Que yo creo que es una pieza que para Valentín de Zubiaurre va a tener una importancia fundamental por varias razones. Primero, fíjense en las alas laterales del tríptico, la escena central la plantea Cotet casi como una última cena, como la cena de despedida, en la que todavía no ha ocurrido nada, pero que viendo las alas laterales, el espectador ya tiene idea de que algo va a pasar inmediatamente, ya está contándonos algo. Esa capacidad de contar, de aludir yo creo que a la tragedia sin contárnosla, es lo que vamos a ver luego poco después por las víctimas del mar de Valentín Zubiaurre y en otras obras que hace también en esta época. Fíjense también en lo poco que necesita para narrar una tragedia en las alas laterales, en la oscuridad que elige para representar la escena, en las posturas de los pescadores y las mujeres. Las figuras ocupan también el primer plano de la composición. Al fondo el paisaje, siempre además con ese paisaje que termina en el mar y en el más allá. Yo no creo que Valentín Zubiaurre esté copiando esta obra, no me refiero a eso, pero sí que tiene que en las obras de Cotet y en esta obra, por ejemplo, en concreto,
tiene que encontrar un montón de evocaciones que le van a permitir desarrollar luego su cuadro cuando comience a pintarlo. Les muestro dos imágenes más cercanas. Fíjense en las mujeres de todas las edades, en este caso, y fíjense en la actitud también de los marineros, en el ambiente general como de desolación que Cotet introduce en el cuadro. Y esta es la escena central, ya ven que es prácticamente idéntica a la nuestra. En torno a 1914, y a por las víctimas del mar, Valentín Zubiaurre está realizando algunas piezas importantes que me gustaría mostrarles, y está también viviendo en lo profesional como una montaña rusa ya permanente. Esta que vemos aquí es una pieza que está en la colección del BBVA, Ofrenda en una ermita. La alusión siempre a las tradiciones religiosas del País Vasco, a una religiosidad muy particular que se expresa siempre de una forma muy contenida, muy serena, que no propende a la expresividad, etcétera, etcétera. Es un aspecto recurrente en el trabajo de Valentín de Zubiaurre, que ambienta sus escenas siempre en escenarios que conoce, en entornos que, bueno, en este caso no probablemente recuerdan siempre al mundo de Garay, etcétera, etcétera. Vean que no es una obra excesivamente grande, son 115 por 150, y sin embargo, cuando uno tiende a verla, esa composición como en friso, en horizontal, hace que visualmente se aumente la monumentalidad de la pieza. Por otro truco que ha aprendido Valentín Zubiaurre en sus años formativos en la academia, y es que cuando uno coloca las figuras en primer término, siempre tiende a engrandecerlas. Figuras en primer término y un punto de vista un poco bajo tiende a que las figuras y el cuadro en general aumenten visualmente de tamaño respecto al que las contempla. Esta es Versolaris, una obra que se encuentra hoy en la colección de Reina Sofía de Madrid. Es una pieza importante porque, presentada en una exposición nacional, le va a merecer una medalla de primera clase. La presenta en la Exposición Nacional de 1917. En la de 1915 ha tenido mejor suerte. Ha presentado otra obra, pero el premio ha ido para su hermano Ramón, y él se siente hasta cierto punto decepcionado. En el año 17 presenta dos obras, y una de ellas llama poderosamente la atención del jurado, que la premia con esta medalla de honor. Ese premio llevaba aparejado un hecho importante, que era la adquisición de la obra por parte del Estado, lo que ha hecho que se encuentre actualmente en el Reina Sofía. La obra va a formar parte inmediatamente del Museo de Arte Moderno de Madrid, y actualmente, digamos, es a costa de la división de las colecciones españolas que tiene lugar en torno a los años 80, ya saben, a partir de la fecha del nacimiento de Picasso. Lo que viene después de ese nacimiento pasa al Reina Sofía y lo anterior se queda en el Museo del Prado. Esto hace que esta pieza esté hoy en día en el Reina Sofía. En realidad es una pieza que tiene mucho que ver también con la historia de la pintura, más que con lo que está ocurriendo casi en el arte español en esos años. Es una pieza magnífica que, eso sí, no suele estar casi nunca instalada en el museo. Es un pintor que ahora mismo tiene un difícil encaje en el relato que se ha ido construyendo del arte español moderno desde finales del XIX hasta la Guerra Civil. Hay artistas que han ido quedando ese relato que nos habla que frente a lo decimonónico, frente al academicismo, surge la vanguardia, es decir, surge María Blanchard, surge Picasso, surge el arte abstracto, surge tal, pero cuando lo cierto es que frente al academicismo
se desarrollan también otras opciones renovadoras que no rompen con lo ya conocido, no rompen con la figuración, no rompen con lo figurativo, no rompen con mostrar escenas que reconozcamos, pero que tratan también de renovar la pintura y el arte con otros medios, con otros planteamientos formales y conceptuales. Y esta es Procesión en Vizcaya, una obra de 1915 que está en una colección particular, una obra también muy contenida y que se desarrolla también en forma de friso. Yo creo que aquí quiere ser mucho más narrativo con esta sucesión de personajes. Un artista académico habría representado toda la escena completa y veríamos a todos los personajes que participan en la procesión. Valentín Zubiaurre no necesita mostrarnos a 40 personajes, le basta con mostrar unos pocos con este ritmo, de forma que el espectador ya entiende que lo que está viendo hay un antes y hay un después, que hay gente procesionando delante de este muchacho con el ciro en la mano y que a la mujer con el pañuelo blanco le siguen otras personas detrás. El entorno este que vemos al fondo sí es el de Garay. Yo creo que eso que vemos, este edificio, es la ermita de San Juan. Y este es nuestra por las víctimas del mar, adquirida en el año 1919. Es interesante, yo creo, señalar que en los años que se compra esta pintura, en el museo se están debatiendo, en el museo y en Bilbao, se están debatiendo varias cosas, una de las cuales tiene cierta importancia, porque en la ciudad lo que se está debatiendo, por una parte, es la orientación del recién creado, se crea en 1913, recién creado Museo de Bellas Artes, que para algunos críticos, para algunos artistas, etcétera, tiene que tener una orientación fundamentalmente dedicada al arte antiguo, pero que para otros, teniendo en cuenta que Bilbao en esos años es una ciudad que cuenta con un enorme dinamismo cultural en el que ya hay una generación de pintores amplia que está trabajando en la ciudad, para esos sectores piensan que lo que tiene que apoyar el Museo de Bellas Artes es sobre todo, o es también, al arte contemporáneo, al arte de su tiempo. Los Zubiaurre exponen en Bilbao en 2 ocasiones y con cierta importancia, y lo hacen en el mismo espacio, en los locales que la Asociación de Artistas Vascos tiene en la Gran Vía de Bilbao. En 1913 la primera, y el 13-15 levanta una polémica impresionante, increíble, porque sus pinturas, presentan unas 43 pinturas, todas de tema vasco, va a dar lugar a que se discuta por primera vez en Bilbao y en el País Vasco qué es esto del arte vasco. La crítica va a comenzar a plantearse a la vista de estos cuadros si esto es arte vasco o a qué llamamos el arte vasco, si existe en el País Vasco un arte vasco o si es, digamos, una evolución del arte que se está haciendo en Madrid o una evolución del arte que se está haciendo en París, del arte que esos artistas están haciendo en París. La cuestión no es baladí, es una cuestión fundamental porque da cuenta del prejuicio con el que todavía en Bilbao, que insisto, cuenta ya con una generación asentada de pintores, piensa en Arteta, en Tiaeche, son contemporáneos de los Zubiaurre, una generación muy asentada frente a la que hay todavía un público que no está entendiendo muy bien de qué va su pintura, que está pensando todavía o teniendo dificultades todavía para asumir una forma de pintar que en otros contextos, en París por ejemplo, ya ha dejado de ser nueva hace muchísimos años. La segunda ocasión que llegan a Bilbao lo hacen en el año 1918 y ella ha cambiado un poco la cosa porque llegan precedidos de su enorme éxito en las exposiciones nacionales de Madrid. Y eso ya para el público y para parte de la crítica local, todavía muy poco profesionalizada, una crítica acostumbrada a no acostumbrada todavía a analizar los cuadros, cuenta, reseña una exposición y sin más, ese éxito en Madrid le va a suponer ya un refrendo de que los hermanos Zubiaurre en 1918 son 2 artistas a tener en cuenta y a considerar. Es importante porque entonces van a moverse en la ciudad en muchos
círculos artísticos, sino la idea de que el Museo de Bellas Artes debería comprar obra a estos jóvenes pintores que ya con una carrera más o menos consagrada. No va a ser fácil. Ellos se exponen en enero en Bilbao y no es hasta diciembre cuando la Diputación entonces provincial de Vizcaya informa al museo de que se ha tomado la decisión de adquirir 2 obras de esos artistas para lo que ha destinado la cantidad de 15.000 pesetas. Y todavía no será hasta la primavera de 1919 cuando se designe una comisión asesorada por Manuel Losada, por el pintor Losada, que saben que entonces es el director del Museo de Bellas Artes, una comisión que viaje a Madrid para discutir con los pintores qué obras se pueden adquirir. Se adquieren una a cada uno de ellos. El cuadro está firmado y fechado por Valentín en 1914. De Valentín se adquiere por Las víctimas del mar y de Ramón la obra que tiene más abajo, Los intelectuales de mi aldea. 2 obras, esenciales, fundamentales hoy en día de estos pintores. Lo que tienen a su izquierda es una imagen del cartel que se diseña para la exposición que celebran en la asociación en enero de 1918. Para Valentín es una obra importante esta por Las víctimas del mar, yo creo que por varias razones. La obra la ha pintado en el año 14 y ese año ha decidido enviarla a la Exposición Internacional de Venecia, a la Bienal de Venecia, donde la obra ha pasado desapercibida y no ha pasado nada, pero él la mantiene. La vuelve a presentar a la Exposición Nacional de 1915, esa exposición que les decía que él afronta como con muchísimas ilusiones, con ganas de recibir un premio, presenta esta obra y otra, pero el premio va a ser para el hermano. Pero no importa, porque en esa nacional una revista madrileña, la exposición ilustrada, se ha quedado con la obra y la ha reproducido. Es por Las víctimas del mar la pieza que el cronista de la Exposición Nacional de 1915 elige para ilustrar un artículo general en el que menciona numerosísimos pintores. Esos artículos son como una lista telefónica de qué artistas hay en cada una de las salas, con qué obras, etcétera, etcétera. Pero la de Valentín Zubeurre merece ya una reproducción a gran tamaño en un semanario ilustrado de gran circulación en esos momentos en España. No es la primera versión que ha pintado de este tema. En torno a 1908, 1909, no sabemos con cierta seguridad la fecha exacta en la que pinta el cuadro. El museo que la posee la fecha en torno a 1908. Ha realizado esta primera versión de Por las víctimas del mar. Es una obra también ambiciosa que ha presentado en 1912 en un Salón Nacional de París. Tenemos otros grandes salones en los que acuden cientos de obras y cientos de pintores a presentar sus piezas. La obra ha llamado tanto la atención de la crítica y del jurado que ha obtenido un premio y ha sido adquirida con destino al Museo de Luxemburgo de París, es decir, el que entonces es el Museo de Arte Contemporáneo de París y de Francia, donde la obra ha estado durante mucho tiempo y ahora mismo forma parte de las colecciones del Centro Pompidou, donde jamás ha sido expuesta, porque ahí sí que no encaja una pintura como esta. Pero piensen que para cuando el Museo de Bilbao se decide a adquirir una obra a Valentín Zubeurre, ya es un artista plenamente consagrado en otros contextos también internacionales. Quédense con una imagen de la obra, ya van a ver que luego la nuestra, la versión que hace años después, es muy similar a esta, si no fuera porque elige otro fondo de paisaje. Pero hay unos aspectos como la mesa, etcétera, que permanecen inalterables. La obra es esta. A mí, estando en el lugar en el que nos encontramos,
me gustaría poner un poco en contexto la pieza, lo haré muy rápidamente. Piensen que en estos momentos todavía la pesca es una actividad muy peligrosa en el País Vasco, es una actividad que genera una enorme mortalidad anual. Luego, la escena que representa Valentín Zubiaurre no es una escena, yo creo que infrecuente, y ni que, por tanto, y me van a permitir que lea esta parte final, en los usos y costumbres del mar, los rituales religiosos estaban aún muy presentes en el día a día. Yo quisiera referirme, o me refería antes, a que 1912 es el año en que expone su primera por las víctimas del mar en París, en el Salón de la Sociedad Nacional. Quisiera recordar que 1912 es también el año de la galerna que arrasó buena parte de la flota pesquera de Bermeo, Ondarroa y Lekeitio y acabó con la vida de cerca de 140 pescadores en el litoral vizcaíno en agosto de 1912. Fue un suceso terrible del cual tuvo que tener noticias casi inmediatas Valentín de Zubiaurre. Y me atrevería a aventurar que quizás la ejecución de este cuadro, el del museo, puede relacionarse de alguna forma con esa tragedia. Por José Francés, al cual veíamos antes reseñando el trabajo de Valentín de Zubiaurre en la Esfera, sabemos que el cuadro fue pintado en Ondarroa, seguramente durante una de las múltiples estancias veraniegas de Valentín en el País Vasco. Y me gustaría referirme a una frase de José Francés que, al hablar del cuadro, dice que Valentín de Zubiaurre pinta, desde luego, sin representarla directamente, la impotencia humana frente a las furias del mar. En el cuadro, esa ceremonia por las víctimas del mar, es decir, la ceremonia organizada en recuerdo de los marineros fallecidos, tiene lugar al aire libre. Toda la comunidad aparece reunida alrededor del evento ritual, que tiene lugar con solemnidad, pero sin ningún boato. Es una ceremonia humilde en un humilde pueblo costero del País Vasco. Son los familiares y amigos de los marineros fallecidos quienes han improvisado un sencillo altar cubierto con una tela floral, un lienzo blanco bien almidonado y una tela transparente de encaje o bordada. Sobre la mesa, y me gustaría que se fijaran en los detalles, yo creo que tengo una imagen más cercana, no, sí, yo creo que está mejor esta. Sobre la mesa, simétricamente dispuestos, hay 2 candelabros de metal con velas, un sencillo plato de cerámica utilizado como plato limosnero, en el que hay unas pocas monedas, y 2 imágenes religiosas, lo que parece una estampa en color de una dolorosa y a su lado una escultura con una imagen de Cristo en la cruz. Ni los candelabros situados en el altar ni el farol con 3 velas colocado junto a él en el suelo están encendidos aún, pues las últimas luces del atardecer iluminan la escena y el día todavía no ha caído del todo. Hay una tercera imagen religiosa en el cuadro, las que le muestro en detalle en la imagen de la derecha, la que sostiene con ambas manos uno de los hombres. Y ya ven que hay solo 3 en el cuadro, todos ellos de edad. Uno de los hombres decía que se encuentra de pie junto a la mesa altar. Es una pequeña escultura en la que aparece una figura masculina sedente, barbuda, que tiene las manos atadas y apoyadas sobre una de las piernas. Lleva una capa roja atada por delante que le cubre las piernas. Se trata de una representación iconográfica de Jesús, también con un significado simbólico y eucarístico, es decir, recién iniciada su pasión. Ya ven que la imagen aparece rodeada de un arco de una guirnalda de flores blancas, flores frescas. En el pie de la crucifixión, que ven en la imagen derecha, hay una imagen de una calavera apoyada en dos tibias, una imagen que, bueno, solemos asociar siempre a las imágenes de los barcos piratas. Es un memento mori, una imagen tradicional que aparece en la iconografía religiosa desde la Edad Media y que lo que hace es recordarnos de nuestro final. El polvo somos y en polvo nos convertiremos. Otro de los hombres lleva en las manos un remo, alusión a la tragedia que rememora y ejemplo también de los usos de pesca en el País Vasco de mediados de los años 10. Son años en los que las hélices y el motor de vapor van a ir sustituyendo a las chalupas y traineras como principales embarcaciones de pesca. Ya ven que aquí
Creo, Valentín de Zubiaurre, frente a la modernidad de las lanchas motoras, representa la tradición del remo y seguramente de la vela. Los dos personajes masculinos de pie, ya ven que miran fijamente al espectador, nos miran a nosotros como invitándonos a formar parte de la escena, de la ceremonia. En la parte izquierda de la composición, Valentín Zubiaurre ha situado a un grupo de mujeres, todas de edad, de rostros curtidos y arrugados, representados por el pintor con todo detalle. Las 4 aparecen como ausentes de la escena, ensimismadas y con signos evidentes de tristeza. En la parte derecha de la composición, arrodillados, ligeramente separados del resto, una pareja contempla atentamente la escena que tiene lugar en primer término. Ya ven que para todos los participantes en la ceremonia se trata de un momento intensamente emotivo. Las mujeres con los pañuelos blancos en las manos, dispuestas a utilizarlos para enjugarse las lágrimas. Detrás de la escena principal, descendiendo del altozano, Valentín de Zubiaurre ha tenido tiempo de representar otra escena de dolor relacionada con el mar, que ven aquí en el detalle, en la imagen de la derecha, evocada por la presencia de una gran cruz a cuyo alrededor se congregan varios personajes. Al fondo de la composición, la oscura presencia del mar capaz de embravecerse en un momento dado. Y más allá, cerrando la composición, en la parte de la izquierda, un paisaje de rocas y acantilados donde destaca la presencia de un pueblo encaramado a la empinada orografía del lugar. Creo que por las víctimas del mar evoca la dura condición de la vida de los marineros y de sus familias. La composición elegida por el pintor, horizontal, como si se tratara de un friso, y la disposición de las figuras en el espacio dota al cuadro de una presencia monumental, con las recias figuras de los personajes masculinos ocupando verticalmente todo el primer término. Suele señalarse siempre a la hora de la pintura de Valentín de Zubiaurre que todas sus figuras son estáticas, que están siempre ausentes y silentes. Pero me gustaría que se fijaran luego, cuando veamos el cuadro, que está instalado aquí muy cerca del auditorio, me gustaría que se fijaran en la expresividad de sus ojos y su mirada, en los gestos de recogimiento de las manos de las mujeres o en la expresividad del personaje femenino de pie a la izquierda, la cabeza cubierta con una capa que le da una cualidad casi de personaje de tragedia clásica. Me gustaría terminar citando también a José Francés, que firma también sus crónicas como Silvio Lago. Es interesante porque en un momento dado yo les contaba que el jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes prefiere premiar a Ramón de Zubiaurre y lo hace además con un cuadro que curiosamente son los remeros vencedores de Ondarroa. Esta escena también está pintada en Ondarroa. El cuadro está también hoy en día en el Museo Reina Sofía. Y José Francés, que es ligeramente más partidario, siempre en todas las crónicas de Valentín de Zubiaurre, porque la jocosidad, el ambiente más festivo de los cuadros en general de Ramón de Zubiaurre no son muy de sagrado. Hace en la prensa madrileña un chiste, como que ya está el jurado premiando, digamos, a los mocetones fuertes y bravos, ¿no? en plena mocedad, en plena virilidad de Ramón de Zubiaurre en los remeros vencedores de Ondarroa, y ha dejado de lado a la vejez, ¿no? a estos ancianos silentes que finalmente son los únicos que están aquí acudiendo a esa ceremonia por las víctimas del mar. Yo creo probablemente porque lo que trata de contar Valentín de Zubiaurre es que el mar lo que se ceba siempre con las vidas de los jóvenes, de forma que son únicamente los ancianos y las mujeres quienes quedan en la tierra, quienes quedan tras la muerte para recordarnos y para representar lo que ha sucedido y recordarlo una y otra vez. Me he alargado muchísimo, pero bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerme, lo acepto encantada, y si no, les invito a que nos acerquemos un momento a ver el cuadro in situ, porque una imagen es un vago reflejo del cuadro en la realidad. Y muchísimas gracias.
vamos a por el cuadro. Buenas noches.